Eso me pasó también en Tandil, cuando el brigadier Crespo entregó las medallas y el diploma, eran 126 varones y una sola mujer, así dice en el diario de Tandil. Pero no era una actividad menos importante. No, por supuesto que no. Empiezo por el momento en que me enteré, cuando nos llama el Comodoro Luteral. Yo estaba trabajando en el área material Córdoba, acá en el Escuadrón Sanidad, al frente, y nos llama a todas las cabos principales a su oficina, y en ese momento él pregunta, porque no ordenó, sino preguntó quién quería ir a Comodoro Rivadavia para ayudar a los heridos, digamos, para curar a los heridos. Bueno, en ese momento yo era de la tercera promoción y bueno, tuve que esperar mi turno para hablar porque estaban las más antiguas y vi que mis compañeras hicieron un pasito para atrás, entonces cuando ellas hicieron un pasito para atrás, yo hice un pasito para adelante y dije yo, señor Comodoro. Y el Comodoro me dice, bueno, vaya, prepare su equipo, que ya lista para desplegar. Sin darme cuenta, casi sin darme cuenta, me encontraba ya en el tren que iba para Buenos Aires. Y en ese tren iba con una compañera, Mónica Rosa. Y bueno, el tren paró en Villa María, ahí estaban mis padres y los padres de Mónica Rosa. Mi mamá lloraba, mi papá lloraba, los papás de ella también lloraban. Y bueno, y yo le decía a Mónica, no llores, vamos a servir a nuestra patria. Le digo, yo para eso entré a la fuerza, es un orgullo, es un honor poder ir a ayudar a mis compatriotas, siempre decía yo. Y ella no estaba muy convencida, porque bueno, ella fue ordenada. La alenté un poquito, bajamos, nos saludamos a nuestro papá, mi mamá no lo podía entender, era la única, 2 hijas mujeres tenía, no lo podía entender mucho, pero bueno, yo le decía, mamá, vos sabes bien que yo entré a la fuerza porque me encantaba y porque quería hacer algo que fuera mi sueño hecho realidad era. Entonces, ella quedó triste, llorando, pero la dejé ahí en el andén, sonó el silbato, tuvimos que volver a subir al tren y bueno, y nos alejamos. Y sin darnos cuenta llegamos a Buenos Aires, nos encontramos con el otro grupo, de ahí salimos para Palomar, que salía el Hércules, en el Hércules 630 viajamos para Comodoro Rivadavia, allá llegamos un mediodía. Ese mediodía nos estaba esperando una ambulancia para acercarnos hasta el hospital, porque el hospital estaba instalado a unos metros de la pista, entonces nos fue a buscar y nos alcanzó ahí. Cuando llegamos al hospital estaba el brigadier Irgan y el Comodoro Vidal, que nos recibe y nos indica nuestro destino interno. Nos dice, usted va a ir a tal lado, le dice a Mónica, y a mí me dice, bueno, vos vas a estar encargada del hangar y partes del internado. Bueno, le digo, está bien. Y después me dice, la felicito. Yo me quedé sorprendida porque no lo esperaba y le digo, ¿por qué? Dice, porque usted fue la única que se ofreció, dice, a las demás le ordenamos. No dije nada, bajé la cabeza y me fui. Bueno, me fui para el lado del hangar, en donde empezamos a acomodar las cosas, acomodamos los medicamentos, teníamos un cable que cruzaba en el hangar, en donde solíamos colgar los sueros para que el que necesitaba hidratación, ya lo teníamos más o menos preparado como para la atención más rápida. Bueno, ahí en el hangar recibíamos a todas las fuerzas, ya sea de ejército, ya sea de marina, ya sean los nuestros, sean soldados, sean oficiales o oficiales. Llegaban algunas veces evacuaciones grandes, de 20, de 30, otras veces llegaban evacuaciones de 5, de 10, dependía de los casos. Recibíamos pie de trinchera, que fue lo que más se recibía,
por el hecho de la turba del terreno, en las trincheras tenían agua, ellos permanecían continuamente con los pies húmedos, los pies se inflamaban, después se infectaban y después se necrosaban algunos. Cuando llegábamos utilizábamos unos fuentones con agua caliente, unos toallones, los cuales los cubríamos, tratábamos de revertir la situación de esos pies, pero había casos en que no era posible y bueno, entonces esos casos ya eran derivados a cirugía, en donde otro grupo de compañeros y compañeras estaban ahí para, digamos, amputarlos. ¿Vos eras el primer contacto que tenían? Sí, porque allí hacíamos el triage. Ahí se veían, también colocábamos colchas en el suelo porque no teníamos las suficientes camillas y los acomodábamos uno al lado del otro. Tuve contacto con un suboficial, el cual le faltaba parte del lóbulo de su oreja, con soldados que estaban heridos con las esquirlas. Se le hacían las curaciones, se le daba la medicación necesaria, a algunos llegaban flagelados porque el mismo temor que tenían, el mismo horror que estaban viviendo, algunos se pegaban tiros, ya sean en las manos o en los pies, para salir de esa situación, para escapar de ahí. Bueno, se los trataba de contener lo más posible. Ellos cuando llegaban nos pedían por favor si podíamos comunicarlo con la mamá. Algunas veces podíamos, otras veces no. Yo trataba de hacerlo, le pedía los datos, le pedía el número de teléfono y me iba a la señora de comunicaciones y bueno, le decía que si podía llamar a la mamá, decirle que estaba bien, que ella volvía de su hijo. Y bueno, y que la mamá, según lo que le dijera, le llevaba yo la noticia a ellos y ellos se tranquilizaban bastante. Otros se sorprendían porque cuando nos veían a nosotros decían, mujeres acá, dices, sí, somos enfermeras, les decíamos nosotros estamos vestidas de verde, llevábamos siempre nuestro armamento, nuestro casco, siempre para todos lados nos movíamos igual. Y bueno, y claro, y ellos decían, ¿cómo puede ser que haya mujeres? Sí, somos mujeres, ingresamos hace poquito a la Fuerza Aérea, somos enfermeras profesionales todas, cabos principales todas, y estamos acá para ayudarles, para contenerlos, para cuidarlos y para ayudarlos, es decir, indicarles más o menos lo que podían o no podían hacer, o la medicación que debían tomar. Y bueno, y se tranquilizaban, muchos se tranquilizaban. Me imagino con esa voz calma que estás hablando ahora y esa voz maternal con la que estás hablando ahora, ¿cómo recibías a los soldados en aquel momento? Y sí, yo los consideraban como hermanos, o amigos, o quizás hacíamos parte, aunque teníamos muy poca diferencia de edad, ellos 18 y nosotros, en mi caso 23, se nota que salía mi maternidad, digamos, mi instinto materno, porque siempre fui, digamos, muy cariñosa en la atención, muy cuidadosa en lo que decía, para que ellos se sintieran bien, porque había momentos bastante feos en que llegó un soldadito que le faltaba una pierna y al descubrirse él no se había dado cuenta porque había estado en shock y al descubrirse se vio que le faltaba la pierna. Eso fue terrible, fue algo muy feo que no me lo voy a olvidar nunca y teníamos que sonreír, teníamos que estar ahí para ayudarles a que no se sintieran mal, a que pudieran llevar de una forma mejor su situación. Y recuerdo también el día que trajeron a dos féretros ya, los pusieron ahí en la brigada, le hicieron una misa, eran dos pilotos caídos en ataque, y bueno, y después los transportaron para sus destinos. Son momentos tristes esos. Son momentos tristes, sí. La verdad que sí. Y dolorosos.
y otros estaban en crisis nerviosa, se tenía que hacer una medicación especial para eso, para calmarlos. Y bueno, también llegó un soldadito que le había alcanzado una bomba incendiaria, y eso fue muy terrible, muy cruel. Hasta el día de hoy me conmueve porque él estaba ciego. Lo pasaron urgente a cirugía y terapia para su atención lo más rápido posible, y bueno, y de ahí yo ya perdí contacto con él porque estaba con los otros pacientes en el hangar. Vos eras el primer contacto que ellos tenían después del infierno, dijiste. El primer contacto después del infierno. ¿Cómo era un día de ustedes allá? Y comenzábamos más o menos a las 7 de la mañana, que nos llevaban para el hospital. Ahí desayunábamos, luego empezábamos a hacer el material, a esterilizar. Yo iba para el hangar, preparábamos, en el hangar se preparaban los bultos para enviarlos en el Hércules, que el Hércules salía cada tanto para las islas a llevar ya sea medicación, alimentos, ropa, se llevaban las golosinas también, había muchos guantes, muchas bufandas, todo eso se mandaba a medias, se hacían bultos y se los preparaba para que el Hércules cuando llegara allá los pudiera repartir. Ellos cuando llegaban tenían más o menos de 8 a 12 minutos solamente para descargar todas las cosas y para subir a los heridos. En ese lapso se hacía todo muy rápidamente y ya empezaba a decolar para salir, porque no tenían mucho tiempo para poder estar ahí para que no sea detectado. En uno de los vuelos pudo volar una de las femeninas, que es la única cabo principal en ese momento, Liliana Colinos, que está cobrando la pensión. Las demás nos dieron la medalla, nos dieron el diploma, nos reconoció el Honorable Congreso de la Nación, pero después hubo una, ¿cómo se diría?, una forma de dividir, y bueno, dividieron al TOAS, al TOM, al FAS, y bueno, y nosotros quedamos, como éramos del continente, quedábamos fuera de ese listado del ministerio. Queríamos ir todas, pero después se prohibió, porque hubo un problema con los vuelos, fueron detectados por los radares ingleses, por nuestros, bueno, no sé si tendré que decir, vecinos, los chilenos, que mandaban información. Lamentablemente sabían todo, el movimiento de los Hércules, cuándo salían, a qué hora salían, cómo salía, con qué salían, y bueno, teníamos esa contra. Entonces se prohibió el vuelo a las mujeres, porque en uno de esos vuelos demoraron varias horas, porque tuvieron que hacer un vuelo rasante para poder regresar al Comodoro Rivadavia, porque lo estaban detectando los radares y estaban en peligro de bombardeo. Duele que nos hayan dejado de lado nuestros propios compañeros. Allá era algo había un compañerismo único, resaltaba la virtud en ese sentido. Todo era para uno, se hacía todo lo mejor posible para el paciente, pero cuando volvimos cambió todo. Cambió porque a nosotros se nos olvidaron, no nos tuvieron en cuenta, nunca, a partir del 2014 más o menos, cuando uno de nuestros compañeros, Alicia Reynoso, empezó a hablar, empezamos a visibilizarnos, pero si no, o sea, la gente no nos conoce, no sabe. En ese momento cuando yo, por ejemplo, volví, los únicos sabían que había pasado por esa situación era mi familia y algunos vecinos, y nadie más. Porque en ese momento, cuando estábamos en guerra, toda la parte de Comodoro Rivadavia para arriba estaban disfrutando del Mundial. Y ni se enteraron de la guerra. Sí ayudaron, sí mandaron cosas,
pero no sufrieron ese infierno, no vieron esas cosas que nosotros vimos y que nosotros tuvimos que sacar adelante con solo 23 años. No sé, no nos formaron parte de la historia, no tengo idea, quizás a mí nadie porque muchos preguntan si nos obligaron a callar, no, a mí nadie me obligó a callar. El trato de los oficiales y suboficiales para con todas nosotros fue excelente. Nunca tuvimos ningún sí, ningún no. Siempre nos cuidaron, siempre nos protegían, pero no sé, cambió todo a la vuelta. Mónica Rodríguez sale afuera el 14 de junio y pegó un grito: chicas, chicas, vengan. Todas asustadas salimos corriendo. Miren, dice, y vimos algo que nos impresionó: Comodoro Rivadavia con luces. Era la primera vez que veíamos iluminado Comodoro Rivadavia, porque en todo ese tiempo nosotros vivíamos en tinieblas, a oscuras. El hospital se mantenía con un generador, las casas de las familias solo podían tener algunas lucecitas que se veían adentro, pero con las ventanas cerradas, qué penita se notaban, pero si no, siempre Comodoro Rivadavia estuvo a oscuras. En dos situaciones hubo situaciones de alerta, que en esos momentos nos llevaban a un lugar en donde decían que era nuestro refugio, que era como una cámara séptica abandonada, 2x2, 1x1, no me acuerdo bien las dimensiones. Ahí entrábamos, esperábamos a que todo pasara, a que nos dijeran pueden salir. Y bueno, parecía una eternidad, no sé si era minutos, si eran horas, si era media hora o el tiempo que había pasado, porque era algo desesperante estar ahí adentro y saber que afuera podía pasar cualquier cosa. ¿Tuviste miedo? Y en varias ocasiones. En las ocasiones de alerta, sí. ¿Qué creíste que podía llegar a pasar? Y si bombardeaban, nos iban a destruir nuestro hospital. Y era lo que nosotros teníamos para poder ayudar a la gente, ayudar a los heridos, que era lo más importante, que eran esos niños hombres, como yo les sé decir algunas veces, que llegaban desesperados, porque eran niños hombres que se transformaron en hombres de un momento para otro, con un sufrimiento, una mirada de dolor, una mirada de desesperación. Son cosas que esas no se pueden olvidar. ¿Qué te dejó la guerra? Y la guerra me dejó dolor. Dolor por haberla perdido, por tantas vidas perdidas, mejor dicho, por muchas vidas perdidas, y no poder lograr recuperarlas, aunque en un momento las tuvimos, eran nuestras. Se bajó la bandera inglesa, se subió la bandera argentina, pero mucho dolor. Si te ofrecen ir de nuevo. Sí, voy sin titubear, lo haría porque lo siento de corazón, me pongo el uniforme verde y para mí es mi vida. Y soy feliz porque estoy en la escuela, estoy con los aspirantes y son mi legado, son mis hijos. Es algo que lo siento como hijos míos, que los trato de cuidar lo mejor posible, los trato de guiar algunas veces lo mejor posible. Algunas veces le hablo, otras veces no les cuento. Depende de cómo yo me sienta de ánimo. Pero sí, para mí la Fuerza Aérea es mi vida, es mi segunda casa. Cuando los aspirantes que no te conocen se enteran que sos veterana, ¿qué te dicen? Me dicen, es un orgullo que nos atiendas.
Y bueno, ya están contentos y me empiezan a preguntar, me empiezan a decir cómo ingresé, cómo fui, qué hice, a cuántos soldados o pacientes atendí. Es como una caricia al alma cuando ellos me dicen así. ¿Y son chicos un poco más chicos que la edad que tenías vos? Sí, algunos sí, otros no, depende. Hay algunos que tienen 24, otros tienen 19, otros 20, sí, más o menos de la edad. Y feliz porque dejamos un camino abierto para las mujeres. Porque fuimos las primeras, fue bastante duro y difícil, aunque quizás no lo crean, pero sí fue duro porque la fuerza no estaba preparada para la mujer. No teníamos lugar a donde estar y algunas personas no nos aceptaban porque, no sé, éramos mujeres simplemente. Era otro mundo. Era otro mundo, era otra situación, se presentaban otras cosas que jamás habían estado ellos acostumbrados a ver o a tener quizás un inconveniente. Ya sea porque era madre, ya sea porque se enfermó alguien y no iba, y bueno, entonces fue duro. ¿Te imaginas las Fuerzas Armadas hoy sin mujeres? No, porque lo hicimos bien el camino. Creo que esa semillita que sembramos, la sembramos bien. Y la mujer pudo tomar su lugar de a poquito, llegar a lograr lo que, digamos, hay personas que lo sienten con pasión, estar acá en la fuerza, y hay otras que no, pero las que sienten con esa pasión, con ese orgullo, con ese honor de pertenecer, es algo muy, 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 muy lindo, muy hermoso. Sí, hubo un momento que creí que le íbamos a ganar. Eso es personal, ¿no? Es una cuestión de mi pensamiento personal. Hubo un momento que cuando se izó la bandera nuestra, ya casi la teníamos, y si nosotros habíamos aguantado una semanita más, la guerra la ganábamos nosotros, porque ya ellos no tenían, digamos, todo lo necesario para poder seguir el ataque. Ya estaban quedando sin provisiones. La guerra no es positiva. Para nada. Nunca va a ser positiva. No la voy a poder entender nunca. Pero para mí la guerra no es positiva. Hay maneras, hay otras formas de conseguir quizás dialogando, haciendo tratos, no sé, pero la guerra no es positiva. Las muertes no son positivas. Muchas vidas se perdieron. Y no se logró nada. Ni ellos tuvieron la victoria total, ni nosotros la derrota total. No la siento como una derrota, porque nuestras islas van a ser siempre Argentina. Todos los niños, toda la juventud habla, pero cuando habla, las Islas Malvinas son Argentina.